Hola a todos y bienvenidos a la lección de literatura de hoy. A ver, cuando miramos un edificio increíble solemos quedarnos embobados con la fachada, ¿verdad? Pero casi nunca pensamos en las vigas y los pilares invisibles que realmente lo mantienen en pie. Pues curiosamente, la poesía y la música funcionan exactamente igual. Hoy vamos a analizar juntos esa arquitectura secreta del verso. Vamos a descubrir unas herramientas literarias que son casi invisibles, pero que los autores usan sin parar para construir intensidad, manipular nuestro ritmo cardíaco y dirigir hacia dónde fluyen las emociones. Y lo vamos a hacer, como siempre, desgranando todo paso a paso en esta sesión académica. Así que, vamos allá. Vale, esta es nuestra hoja de ruta para la clase. Primero, haremos una breve introducción a las figuras retóricas. Segundo, entraremos de lleno en el polisíndeton y cómo acumula emociones. Tercero, veremos el encabalgamiento, que sirve para romper la pausa. Y para terminar, haremos una síntesis sobre el poder de la retórica. La idea es salir de aquí dominando estos mecanismos por completo. Empezamos con el primer bloque, la introducción a las figuras retóricas, o los secretos de la poesía y la música. Fijaos, es alucinante pensar que hay un hilo totalmente invisible que conecta a esos poetas clásicos de hace siglos con, no sé, los músicos de pop que están sonando en la radio ahora mismo. Literalmente comparten los mismos trucos retóricos para manipular lo que sentimos. No es ninguna casualidad que un verso nos haga suspirar o que un estribillo nos acelere el pulso a 1000 por hora. No, es pura técnica literaria aplicada directamente a la emoción. Bueno, pues vamos a meternos de lleno en esto con la segunda sección, el polisíndeton, el arte de la repetición. Vamos a bucear en esta primera gran figura estructural. Entenderemos cómo esa acumulación intencionada de palabras genera una carga emocional brutal. Básicamente, es una técnica que consiste en pisar el freno, de forma totalmente deliberada. A ver, tomad nota de esto. La definición técnica nos dice que el polisíndeton es la repetición deliberada de conjunciones. Ya sabéis, palabras como y, o ni dentro de una misma frase o verso. Ojo aquí, la palabra clave para la clase de hoy es deliberada. A nivel puramente gramatical, la mitad de estas conjunciones ni siquiera harían falta. Podríamos poner un par de comas y listo. Pero claro, la decisión literaria es justo la contraria. El autor decide meter esa conjunción una y otra vez. ¿Para qué? Pues para inyectar una intensidad, un ritmo y una emoción súper concretos en su mensaje. Es fascinante ver cómo funciona esto en la alta literatura. Quiero que escuchemos esta cita magistral de Vicente Aleixandre, que es de su obra La destrucción o el amor. Al leerlo, prestad mucha atención a la conjunción o. Dice así: ven, que te quiero matar, o amar, o morir, o darte todo. Uf, ¿se nota ese peso? Esa repetición constante de la O nos obliga casi a la fuerza a detener nuestra mente en cada verbo. Nos transmite una sensación de pasión que es abrumadora, superintensa, casi obsesiva, diría yo. Es una acumulación romántica que literalmente te aplasta por su propio peso. Pero ojo, no vayamos a pensar que esto es cosa solo de textos clásicos antiguos. ¿Qué va? Pensemos en Alejandro Sanz, que es un pilar absoluto de la cultura pop y la música de hoy. Él hace exactamente lo mismo. Y te miro, y te siento, y te vuelvo a pensar. En este caso, la conjunción que elige es la I, pero la técnica es idéntica, calcada a la de Aleixandre. Repetir esa I hace que la frase sea muchísimo más profunda, enganchando cada acción en una cadena de sentimientos que parecen no tener fin. En resumen, es pura musicalidad creada simplemente jugando con la sintaxis. Vale, a modo de resumen para los apuntes, estas son las características clave del polisíndeton. Primero, se usa para dar muchísima más fuerza expresiva. Segundo, crea ritmo y musicalidad. Y tercero, sobre todo, transmite una intensidad emocional enorme. Nos da esa sensación de acumulación total, como si los sentimientos se estuvieran desbordando. Pero el efecto mecánico, el más importante que quiero que recordéis hoy, es que ralentiza intencionadamente el texto. Nos obliga a leer más despacio, hace que cada palabra pese el doble. Eso es vital. Bien, pasamos a la sección 3. Encabalgamiento, rompiendo la pausa. A ver, si el polisíndeton trataba de frenar y acumular peso, el encabalgamiento, que es el arte de fluir, trata de romper esa pausa. Es una técnica que hace literalmente todo lo contrario. Acelera el ritmo y hace volar nuestra mente durante la lectura. Entonces, ¿qué es exactamente el encabalgamiento? Pues ocurre cuando una frase no termina donde acaba el verso, sino que continúa justo en el siguiente. Ya sabéis que tradicionalmente el final de un verso en poesía nos pide hacer una pequeña pausa al leer, como si fuera una frontera invisible, ¿no? Pues el encabalgamiento coge esa frontera y la rompe en pedazos. Nos obliga a no detenernos, a tener que saltar inmediatamente al siguiente renglón para poder entender la idea por completo, porque la pobre frase se ha quedado a medias. Vamos a ver un ejemplo súper clásico del gran Antonio Machado. En su texto original, el verso se corta justo después de la palabra fría y antes de invierno, y luego otra vez después de colegiales y antes de estudian. Claro, si nosotros respetamos la pausa del verso así de forma muy estricta, sonaría súper robótico. Pero gracias al encabalgamiento, el cerebro lo lee todo del tirón. Fijaos,
Una tarde parda y fría de invierno. Los colegiales estudian. Monotonía de la lluvia en los cristales. Ese fluir, ese pasar de la idea de un verso a otro sin pararnos, le da una naturalidad increíble a la escena. Y esto ilustra de manera brillante cómo el encabalgamiento se usa muchísimo en la música moderna. Pensad en esta famosísima canción de Joan Manuel Serrat. Esa frase de «hoy puede ser un gran día» te pide a gritos continuar directamente con el «plantéatelo así», aunque a nivel de estructura pertenezcan a líneas musicales distintas. La idea avanza sin frenos, se tira de cabeza hacia el siguiente verso, empujando la letra hacia adelante de una forma súper orgánica y manteniendo el ritmo vital de la canción a tope. Vale, vamos a recapitular esto también para los apuntes. ¿Cuáles son las características del encabalgamiento? Pues, al contrario que la figura de antes, esta se usa para aportar muchísima fluidez y crear un ritmo más natural. Algo mucho más parecido a cuando hablamos en el día a día. Al dejar la frase ahí, colgada, inconclusa al final del renglón, nos mantiene en vilo, nos enganza la atención y relaciona las ideas de un verso a otro de forma totalmente inseparable. En definitiva, rompe esa pausa aburrida para que la lectura sea súper dinámica y cero rígida. Bueno, llegamos al cuarto y último módulo de la lección, el poder de la retórica. Ha llegado el momento de hacer nuestra síntesis final. Vamos a poner estas dos pedazos de columnas de la arquitectura literaria frente a frente para conectar todo lo que hemos aprendido hoy. Entonces, el punto crucial aquí es entender exactamente cómo operan estas dos fuerzas que son totalmente opuestas. Por un lado tenemos el polisíndeton, que funciona como si fuera un ancla, ¿vale? Intensifica la emoción repitiendo esas conjunciones, acumula peso y frena el tiempo de lectura. Pero por el otro lado tenemos el encabalgamiento, que actúa más bien como un río. Nos da una continuidad brutal, borra las fronteras de los versos y le da una fluidez instantánea al texto. Para que nos entendamos, son literalmente el freno y el acelerador de toda la maquinaria poética. Pero ¿sabéis cuál es la conclusión más bonita de esta clase? Que a pesar de ser mecánicas que son diametralmente opuestas, resulta que las dos persiguen exactamente el mismo fin, ya sea parando el tiempo con un i o acelerándolo al saltar rápido de un verso a otro. Los autores consiguen que sus palabras cobren vida y trasciendan el papel. Gracias a esto logran crear textos inmensamente más expresivos, más musicales y sobre todo mucho más emotivos. Y para terminar la sesión de hoy, os quiero dejar una pequeña tarea, una reflexión para llevar a casa. La próxima vez que pongáis una playlist o encendáis la radio, preguntaos esto. ¿Cómo están manipulando el ritmo y la emoción estas canciones? ¿Están usando un polisíndeton para transmitir lo pesado que es un desamor? ¿O a lo mejor tiran de un encabalgamiento para inyectar un montón de energía al estribillo? Porque, ojo, la literatura está viva todos los días en la música que escuchamos, solo hay que saber dónde mirar. Así que nada, la clase ha terminado por hoy. A seguir descubriendo estos secretos literarios y nos vemos en la próxima.